Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro grupo de estudio teosófico al año. Continuamos con el libro Cuando morimos y también continuamos con el capítulo 2, El panorama universal. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Clara Boya. Información necesaria. El panorama universal. Una de las ideas nuevas a la que nos introduce nuestro estudio de los procesos después de la muerte, en la medida en que nos afecta como seres humanos, es la de que a todo este tema debemos estudiarlo basándonos en el panorama universal. El universo tiene que considerarse no solo como un todo dinámico, cuyo contenido se encuentra enteramente sujeto a un cambio progresivo, sino como un todo vivo, cuyo contenido manifiesta enteramente algún aspecto de la vida una. Recordemos que la vida una o la realidad una es la fuente del ser y de todos los seres. Está en todo. De hecho, es todo. Es la raíz de toda la naturaleza objetiva y subjetiva, de todo lo visible e invisible. Es la esencia absoluta de la cual todo procede y a la cual todo retorna. La vida una manifiesta la dualidad del espíritu y materia, siendo el espíritu activo y positivo, y la materia pasiva y negativa. A nivel físico sería energía y materia. La materia o forma es el vehículo de la expresión de la vida una. Como ejemplo de ese cambio progresivo, tenemos la historia de nuestra propia vida. Nacemos, crecemos, alcanzamos la madurez y nuestros mejores años. Después sufrimos un lento declive mientras nos acercamos a la vejez y finalmente morimos. Pero estamos cambiando todo el tiempo en una dirección irreversible. Este es el curso normal, que incluye secciones corrientes como son los accidentes, las enfermedades fatales y otras muertes repentinas. Veremos que este proceso en el que una existencia va envejeciendo entre un llegar y un marcharse es universal. Es un aspecto de la ley universal y se aplica a todo. Aquí podríamos aplicar la frase morir para renacer. Más que un hecho biológico, es la doctrina de la metempsicosis, que postula el perfeccionamiento progresivo a través de vidas sucesivas. El proceso universal es interminable. Otra idea es la de la continuidad. El proceso universal es continuo y eterno. Sin embargo, mientras que el proceso en sí es interminable, todo lo que juega un papel en el esquema de las cosas es efímero y dura solamente un periodo de tiempo, ya sea una fracción de un segundo o millones de años. Esta idea incluye a otra, la del continuum o estado del ser o del no ser entre periodos de la vida, es decir, entre apariciones en nuestro reino físico. La idea es que entre la muerte y el renacimiento de cualquier cosa, un animal, un ser humano o incluso un universo, hay un hilo causativo que relaciona esa cosa con otras cosas similares que existieron antes de su existencia actual y después de que su existencia haya aparentemente cesado. En teosofía no hay creación, hay preexistencia. Todo el universo es increado, eterno, con una naturaleza periódica. Todo esto al mismo tiempo. Creemos es en la evolución,
que es la evolución, consiste en una vida que se desarrolla pasando de una forma a otra, almacenando en sí misma las experiencias que adquiere a través de dichas formas. No es producto de una serie de circunstancias fortuitas, sino que es un proceso dinámico, activo y periódico, que sigue un orden secuencial con propósitos claramente establecidos. Además, no tiene ni fin ni límites. Estamos familiarizados con el mecanismo genético de las características heredadas en las plantas y los animales. La idea que ahora estamos considerando postula que hay algo similar en los mundos internos invisibles. La cadena de cualquier corriente particular de vida es continua. Algunos lazos son visibles y otros alternos, son invisibles. Como simple afirmación, esto puede parecer cuestionable, pero para ilustrarlo, vamos a tomar, por ejemplo, a un bebé con su carácter individual desde el momento de su nacimiento. Una respuesta fácil a la pregunta, ¿de dónde viene el carácter? Sería de sus padres, pero no es, tal como veremos, la respuesta completa. Hay otra pregunta. ¿Cómo puede ser que hijos de los mismos padres puedan ser tan distintos entre sí y a sus padres incluso? No solo físicamente, sino también de carácter. Estas diferencias de carácter son mucho más grandes que las diversas características físicas que se encuentran en las familias. Debe ser que proceden de alguna causa que influyó de algún modo antes del nacimiento. Cada alma viene a este mundo fortalecida por sus victorias o debilitada por sus derrotas de vidas anteriores. Todo regido por la ley del karma, por supuesto, que se encarga de ajustar cada efecto a la causa correspondiente. Los ciclos de la existencia. Vemos a la naturaleza como un proceso continuo, pero ¿acaso estos ciclos de los días y de las noches, de los periodos de actividad y de reposo, de la vida y de la muerte, se van repitiendo simplemente sin nunca acabar? El proceso mismo es interminable, pero es aparentemente progresivo. Cada ciclo es obviamente terminable, pero todo ciclo de una magnitud cualquiera forma parte de un ciclo más grande, de cuyo eje el ciclo más pequeño es solo un incidente, una parte componente, como un minuto dentro de una hora o un día dentro de una vida de varios años. Este concepto de ciclos y de alternancia y progresión a lo largo de un eje es fundamental para nuestro tema de la muerte en el contexto del proceso universal de la vida. El progreso de los ciclos, por ejemplo, de los días que forman parte de un ciclo más amplio, años, y de los años que forman parte de toda una vida, es también ilustrativo del proceso del cambio progresivo. Esto significa que durante cualquier periodo de la vida, nosotros, como todas las demás cosas, estamos sujetos a experiencias que nos afectan. La experiencia es acumulativa. Al final de un día, no somos exactamente los mismos que éramos al principio. Igualmente, al final de toda una vida, ciertamente no somos los mismos que éramos cuando nacimos. Hemos tenido una vida de experiencia. Esta experiencia acumulativa y de cambio a largo plazo es la lógica que hay detrás del proceso evolutivo, porque tal como veremos, el mundo interno subjetivo de las experiencias puede afectar y de hecho lo afecta al mundo externo objetivo. La enseñanza es que todos los procesos naturales proceden de dentro a afuera, desde la subjetividad hacia la objetividad. No hay nada fijo, sino que hay una dinámica continua de movimiento. La dinámica de todo es el movimiento.
el cambio. Y ese cambio nos conduce a la segunda proposición del proemio de la doctrina secreta, que es la ley de la periodicidad o la ley de ciclos. Todo está en un permanente cambio evolutivo. En esta segunda proposición, el movimiento es lo principal. La ciclicidad es para explicar el movimiento. Y el movimiento no solo es desplazamiento, sino también significa o implica cambio de estado. Resulta obvio que nuestras ideas sobre la evolución tienen que ser modificadas y extendidas. Pensando en términos generales y a gran escala, vemos los reinos de la naturaleza como ejemplos de etapas en el desarrollo evolutivo. Del mineral se pasa al vegetal y del vegetal al animal. Algunos consideran al hombre como un animal súper inteligente. Otros consideran a la humanidad como un reino distinto. La extensión del pensamiento que se requiere ahora es el reconocimiento de que el esquema evolutivo no se detiene en el reino humano. El proceso físico puede considerarse como deteniéndose ahí, pero el desarrollo interno del hombre no. Este continúa hasta reinos superhumanos, de los cuales se dice que hay tres etapas. Estas son el posterior desarrollo de la facultad y potencias internas, hacia un grado en las últimas etapas, que se halla más allá de cualquier cosa concebible, tal como le conocemos normalmente al hombre. La evolución en la forma física comienza con las formas más rudimentarias, es decir, en el reino mineral, para irse acostumbrando a la materia. Este es el punto máximo de descenso a la materia, el máximo estado de encierro e inhabilidad para expresarse, y donde comienza a desarrollarse la capacidad de expresión de vida por dominio de todos los recursos de la materia y continúa así la evolución en los reinos vegetal, animal, humano y superhumano. Todo el orden de la naturaleza revela un marchar progresivo hacia una vida superior. En cuanto a los que consideran a la humanidad un reino distinto, es porque lo consideran dual, o sea, un reino de transición. ¿Por qué? Porque está entre dos reinos. Tiene sus raíces en el mundo animal, del que procede su cuerpo físico, pero sus principios superiores provienen del mundo espiritual. Entonces, para entender y para tener bien claro sobre los procesos evolutivos y los reinos en la naturaleza, vamos a ver un diagrama para que lo entendamos un poquito mejor. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que estamos comentando y lo que comenta el libro, de los reinos que existen en la naturaleza. Entonces, esta es la escala jerárquica de la vida. Nuestro mundo, según la doctrina secreta, está compuesto de 10 reinos. Cada uno de estos reinos representa un estado y puede ser considerado como el medio en que los seres ubicados allí pueden obtener las experiencias necesarias para alcanzar las etapas superiores de desarrollo, porque en cada uno de estos reinos hay seres habitando, acorde al plano donde se está desarrollando. Entonces, los 10 reinos son clase 1, 2 y 3 del reino elemental. El segundo reino es el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano y por último las clases 1, 2 y 3 del reino diancho-jánico. Los reinos mineral, vegetal, animal y humano representan los que no son familiares de la naturaleza, ya que se manifiestan en el plano físico. Los otros 6, es decir, los 3 reinos elementales y los 3 reinos dianicho-jánicos, son generalmente invisibles a nuestros sentidos físicos, pero ellos también son activos en sus planos respectivos. Los reinos elementales, estos 3 reinos que están por acá, funcionan en planos más bajos que el físico. Y los reinos diancho-jánicos operan en planos superiores a nuestro plano físico. Esta evolución no se da, por supuesto, en un solo ciclo, sino en una serie de estos,
donde los cambios se van hacia afuera. Hay el periodo involucionante, bueno, que no es involución como tal, se habla de involución porque involuciona el espíritu y evoluciona la materia. Y se da en el arco descendente que va desde aquí, desde los elementales hasta el reino mineral, hasta aquí, hasta el reino mineral. Ellos tienen algún tipo de inconsciencia, pero se van desarrollando. Estos elementales tienen en algún momento del proceso evolutivo llegar a ser humanos. Ellos deben pasar todos estos procesos. Y los reinos dianchohánicos ya fueron humanos. Todo este proceso evolutivo tiene más bien es que ver cómo la conciencia va interactuando con la materia. O sea, esa vida una de la que nos comentaba el libro en el primer el primer párrafo del capítulo. Los ciclos de materia van seguidos por ciclos de espiritualidad. Ok, entonces en este esquema también tenemos que ver, es importante que conozcamos que hay tres corrientes evolutivas, porque para haber llegado a lo que somos actualmente es necesario haber pasado por un proceso evolutivo triple. Triple, ¿por qué? Porque se da en tres fases. La primera, que es la evolución monádica o espiritual. Esta representa el impulso monádico que siempre está presente en todo y en todos. Está relacionado con el desarrollo y desenvolvimiento de la mónada en todas las fases o ciclos, desde el objetivo a lo subjetivo. O sea, este impulso es el que todos tenemos, desde la roca, el animal, todo el mundo. Toda entidad tiene este impulso monádico. El segundo, que es la evolución intelectual, es el despertar, desarrollo e iluminación de manas. ¿De qué? La mente, que estimula la evolución a partir del reino humano, cuyo impulso es dirigido por los esfuerzos autoinducidos y autoestablecidos regulados por el karma. Entonces, de este va a depender nuestra evolución. Si nos estancamos o evolucionamos un poco más rápido es según qué, según nosotros, según nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestro obrar. Y el tercer tipo de evolución es la evolución física. La evolución física está representada por el desarrollo y la transformación de los vehículos físicos o cuerpos visibles a nuestros ojos. Esta es la evolución que se da más lentamente, porque se va dando desde los organismos más simples hasta los organismos más complejos, o sea, desde el nivel consciente, desde el medio ambiente. ¿A qué se referiría el reino elementario? ¿Hay alguna explicación sobre eso? Ok, aquí están los reinos elementales. Aquí es donde comienza el proceso evolutivo. Los reinos elementales generalmente están divididos en los elementos de la naturaleza: agua, fuego, aire, agua, fuego, aire y tierra. Okay. Eso es lo que se da generalmente y exotéricamente, pero ellos son más como fuerzas de la naturaleza. Todo lo que pasa en la manifestación en el universo tiene que ver con los elementales. Los Dian y Chohan son como que si fueran los ingenieros. Ellos tienen la idea. Y los elementales son los obreritos. Son los que van a trabajar y a formar la materia. Van a materializar la idea. Entonces los elementales, se trata de eso, son fuerzas de la naturaleza. Tienen un tipo de inconsciencia. Hay tres niveles. Son innumerables. Innumerables. Pero están subdivididos en tres reinos, tres niveles de conciencia diferentes. Unos más básicos, otros más avanzados. Los elementales son, cuando nos hablan por allí de gnomos, hadas, sífilis, etcétera, son elementales. Entonces, el elemental del tierra, el gnomo, ¿cierto? El gnomo es el que se encarga de que el árbol esté con vitalidad, de producir la flor. El Dian Chohan en su mente idea la flor, el elemental la crea. Así pasa con el agua, los que crean las olas, etcétera, etcétera, con el fuego y con el aire. Todo está manejado por elementales, pero incluso nosotros estamos llenos de elementales. Tenemos un elemental físico
Los elementales existen en todos los planos. El elemental, por lo menos físico, cuando nosotros tenemos la necesidad de comer, que sientes que te arde el estómago porque tienes hambre, es tu elemental físico que está diciendo que necesitas comer. Hay elementales emocionales, hay elementales mentales, estamos rodeados de elementales. Los maestros y Blavatsky no hablan mucho de ese reino porque ellos pueden ser y son utilizados por personas inconscientes para hacer cosas no tan buenas. O sea, los de la mano izquierda los utilizan muchísimo porque los ordenan y ellos simplemente no tienen conciencia, ellos no tienen conciencia del bien o del mal, simplemente son fuerzas. Espero haberte más o menos aclarado un poquito, Juan Carlos, de qué es el elemental. Sí, mi duda vino cuando se habló que habían tres tipos de elementales, de tierra, agua, aire y fuego, y ahí en el gráfico aparecían tres reinos, entonces ahí me confundí, sí. Ajá, no, porque están generalmente divididos en esos cuatro elementos, porque los ven como los elementos de la naturaleza, pero ellos son mucho más que eso, son fuerzas generales de la naturaleza y tienen tres reinos o tres reinos son tres subniveles. Así, ellos son tan distintos entre ellos como lo es la roca con el animal, con el humano, porque va en distintos grados de evolución. Ajá. El detalle, Juan Carlos, es que estos que normalmente vemos en la literatura, los elementos de agua, fuego, tierra y aire, vamos a decir, son los que están en el nivel más físico. Los elementales están desde los niveles superiores hasta los niveles más inferiores, o sea, desde los más sutiles hasta los más abstractos, perdón, los más densos, ¿verdad? O sea, desde los menos físicos a los más físicos. Existen, como dice Caro, innumerables reinos elementales. Lo que pasa es que solamente se nos encontraron las tres divisiones, vamos a decirlos así, pero de los cuales no se habla nada realmente. Los reinos elementales, al igual que los reinos dianchohánicos, son innumerables. Hay diferentes jerarquías, diferentes clasificaciones que son innumerables. ¿Por qué? Porque realmente tanto los elementales como los dianchohanes son los que forman prácticamente todo el universo. Están en cada parte del universo. ¿Por qué? Porque son los reinos más abstractos, son los más sutiles y están difuminados por todo, por toda la manifestación. Cumplen funciones que ni nos las imaginamos. O sea, el ejemplo que nos dan siempre en la literatura es ese. Los elementales del agua, junto con los elementales del aire y del fuego, bueno, ellos trabajando juntos forman la lluvia, por poner. Entonces, nos muestran las manifestaciones más físicas, las que podemos ver en nuestro plano material. O Pero, sea, esos elementales de tierra, agua, aire y fuego serían los que estarían más cerca del reino mineral. del reino humano realmente, del reino físico, porque estamos Ya. hablando que todos estos reinos, el mineral, el vegetal, el animal y el humano, estamos todos hablando del reino físico. En Ajá. cambio, dianchohanes y elementales están fuera, o sea, están dentro y fuera del reino físico. El caso de nosotros no. O sea, los cuatro reinos intermedios, los físicos estamos aquí, solamente funcionamos aquí. Pero tanto los dianchohánicos como los elementales trabajan en todos los planos. Por eso te digo que están desde el más sutil o desde el más elevado hasta el más básico abajo, que es el que está en el físico. Lógicamente, solamente podemos ver, en dado caso, la manifestación de los que están en el reino físico. Pero fíjate, otra cosita, todos estos reinos elementales, Carolina lo dijo muy bien, son también fuerzas, pero también forman parte de los elementos que forman la materia. Son esos elementos desconocidos para la ciencia, lo que a veces llaman éter, son moléculas, son átomos, eh, son elementos que quizás la ciencia todavía por mucho tiempo no va a alcanzar a percibir cuáles son, porque de esos elementos se forman todos los cuerpos, todas las sustancias que luego van a estar actuando en el plano físico. Fíjate tú, todos estos reinos elementales se nos dice también que son fuerzas que son tanto incontrolables y no son inteligentes. ¿Qué es lo que sucede? Para eso están los reinos dianchohánicos, que también hay una jerarquía inmensamente grande, innumerable, que ellos son los que controlan y los que se encargan de dirigir a todos esos reinos y todas esas huestes elementales.
como lo dijo Caro. Ellos son los obreritos o los ladrillos, porque hay ladrillos y obreros, porque ellos son constructores también, pero van a estar dirigidos y supeditados por los reinos de Anchojánico, que los hay. Fíjate, aquí hay algo muy claro también, fíjate. Reino humano, sabemos que hay uno solo. El animal uno solo, el vegetal y el mineral igual uno solo. Igual sucede con la clasificación que nos dieron de los Dian-Chohan y los elementales. Es un nombre que abarca diferentes jerarquías de seres. Y en el caso elementales, diferentes jerarquías de elementos. No sé si te aclaré un poquito más. Y en conclusión, no hay ninguna cosa que ocurra a nuestro alrededor que no les atañe a los elementales. O sea, todo, porque ellos constituyen una parte necesaria de la naturaleza. Actúan en todo plano. ¿Qué es un plano? Un plano es una esfera de acción de una fuerza determinada que está compuesta de materia correspondiente a ese plano. Entonces, por eso es lo que decía que están en el plano físico los que ven, bueno, los que lo ven. Hay gente que tiene la facultad de ver de repente las sirenas es un tipo elemental, los gnomos, etcétera, etcétera, están en el plano físico, pero también existe el plano astral, que el plano astral vamos a hablar más adelante en el libro, porque es donde se da todo el proceso básico de post-mortem, uno de los procesos importantes, y allí también vamos a mencionar bastante a los elementales, porque los elementales también tienen una función en el plano astral. Más adelante el libro nos los va a explicar cómo funciona. Exacto. También, Juan Carlos, no hay, sí, muchas gracias. no hay nada en la manifestación que no esté formado de elementales. Sí. Todo está formado por elementales. Incluso, como dice Caro, nosotros somos en el fondo elementales. Sí, hay elementales de la planta más pequeña hasta las nubes, hasta los soles, hasta los universos, por todos sitios hay. Sí, se dice que todo el proceso, el funcionamiento de todos nuestros órganos en el cuerpo físico de los seres humanos está manejado por elementales. El detalle aquí en los elementales que Caro mencionó, los gnomos, los sílfides, las ondinas, las salamandras, es la Volver los humanos. Bueno, que se le ha dado antropomorfización, que se le ha dado a esos elementos. Realmente son fuerzas. Sucede lo mismo con los dianchohanes o los reinos dianchohánicos, que son los famosos ángeles, arcángeles, que se le ha dado forma humana, pero tenemos nosotros en teosofía que deslastrarnos un poquito de ese tipo de pensamiento y verlo simplemente como fuerzas y energías que actúan en la naturaleza. Yo entiendo como que si la ciencia nada más ha llegado a establecer la tabla periódica de los elementos químicos, pero de ahí no ha podido explicar más nada. Cómo se unen, cómo se reúnen, cómo forman la materia, forman, ¿verdad? Es como decir que la ciencia no ha podido llegar más allá a ver esas influencias de esas fuerzas elementales, ¿verdad? Sí, Diana, y tocaste un tema también bien importante que habla sobre la evolución artificial, porque así como estás hablando de los elementos químicos, hay unos elementos químicos naturales, hay otros elementos químicos que están creados en laboratorios. Creo que son ahorita 70 y pico, 80 y pico, algo así, los naturales, y 20 y pico, 30 y pico son los creados en laboratorio. Entonces, existe esa evolución falsa, evolución artificial. ¿Por qué? Porque no es la que viene con el proceso natural de lo que estábamos comentando ahorita, las corrientes evolutivas, la corriente evolutiva de la forma y del impulso monádico, sino que se está usando una fuerza externa, una inteligencia, un esfuerzo inteligente para crear eso, así como se crean también bacterias, se crean plantas. En estos días estábamos viendo, me estaba mostrando Daniel unos mangos que no tienen semillas. Entonces, eso no es una evolución normal de la materia, de la parte física de la naturaleza. Allí está metida la mano, la mente, la inteligencia humana. Entonces, no es un proceso natural. Incluso esa evolución artificial no solamente la vemos en esa parte, también la podemos ver en nosotros mismos, cuando estamos forzando para adquirir poderes Osiris. Hay gente que hace X cosas para
lograr la clarividencia, para lograr el psiquismo. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una evolución artificial. ¿Por qué? Porque no deriva, no es un proceso. Toda la evolución, como lo comentábamos antes, es un proceso lento pero seguro, que tiene, que está programado. Aquí no hay nada fortuito, aquí no hay nada que se va inventando. Hay errores en la naturaleza, por supuesto que hay, que ya se va reacomodando, reorganizando. Pero entonces hay esa evolución que es fenomenológica y psíquica, artificial, que no tiene nada que ver ni con una evolución física, ni tampoco con una evolución espiritual, porque hay muchas personas que dicen, ay, que yo veo cosas, yo veo esto. Eso no quiere decir que esté avanzada espiritualmente. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hay personas, por supuesto, que sí, a medida que vamos evolucionando espiritualmente, esos poderes, esos sí les van a venir, porque eso es inevitable. Pero no quiere decir que si tiene esas capacidades o ese tipo de poder, esté elevado espiritualmente. Listo, perfecto. Gracias, Carlos. A Bueno, ti. incluso para, bueno, como empezaron a hablar de la parte de los elementos de la tabla, en la doctrina secreta se nos dice que hay solamente 7 elementos primordiales en en el universo. Y de esos 7, tanto por asociación como por disgregación y, y modificación de esos elementos, se van creando los elementos que en el plano físico conocemos como X, los ciento y piquitos que hay en la tabla periódica, más los que dice Caro, bueno, que han sido agregados también de forma a través de laboratorio, ¿no? Entonces, realmente, como decía Diana, los científicos sí tienen un estándar bastante claro de lo que sucede en este plano con esos elementos, pero desconocen todo lo que está por detrás, que es la parte metafísica que no se nos ha entregado porque es una información que todavía es muy, quizás muy elevada o quizás el que lo entienda, porque en estos días estamos hablando algo en el caso de Martín, que quien llegue a entender cómo funcionan todas esas asociaciones y todas esas disgregaciones de los diferentes, de los 7 elementos que se juntan para formar otro, pueden ser mal usados y con unos fines que quizás no sean los más puros y pues es un riesgo para la humanidad. Entonces, muy poca gente, quizás los seres, los maestros, los grandes seres, conocen realmente cómo funcionan esos 7 elementos dentro de la naturaleza para formar otros elementos. Y, como dijo Diana, la ciencia realmente lo desconoce. Ellos trabajan y pueden manejar lo que ven a nivel físico únicamente. Lo que ocurre a nivel metafísico lo desconocen por completo. Lo que pueden medir. Exacto. Pero lo único que sí tiene la ciencia es que la ciencia admite que se equivocó. Si encuentran otra cosa, entonces dice, bueno, ya no era así, ahora ya descubrimos esto. Cosa diferente con la religión. Y no quiero ofender a nadie, pero eso es lo que tiene la ciencia, que ella va admitiendo en los avances. Ay, esto antes pensamos que era así. Ay, no, ahora ya, por decir un ejemplo, ay, el átomo no se divide. Ay, no, mira, ahora sí ya descubrimos, ahora sabemos que se divide. O sea, ya van reformando su creencia, sus dogmas, por decirlo de alguna manera, a medida que van evolucionando. Solo dos cositas. Yo tengo la impresión que Mayra también quería, la pregunta de Mayra también estaba enfocada en la idea o sea, como en qué parte de la evolución, ¿no? O qué papel, algo así, como que juegan ellos en la evolución en ese sentido. Bueno, la teosofía nos dice que nosotros en una evolución anterior, ¿no? No ni siquiera en este ciclo evolutivo de lo que le llamamos Gaia, ¿no? Que se compone de las 7 cadenas que hemos estudiado en otras oportunidades, ¿no? Las siete cadenas. Pero se dice que en otra evolución nosotros fuimos elementales, o sea, el ser, la mónada, el rayo monádico, como quieras que le llamar, que habita en nosotros, estuvimos en el reino elemental. Supuestamente es parte de la evolución, o sea que ellos están en su camino eventualmente de ser seres humanos cuando pasen, por supuesto, por todos los reinos que tienen que pasar, elemental 1, 2, 3, luego mineral, luego vegetal, perdón, animal y eventualmente humano. Claro, eso es un proceso continuo y largo, ¿no? O sea que de alguna manera serán, o sea, sus mónadas son similares en lo que en otro estado de evolución en ese sentido, ¿no? No sé si eso
tiene que ver un poco, Maida, con lo que también estabas preguntando. Gracias, Elisa. Perfecto. Y lo otro que hay una cosa que me encantó todo con los comentarios y todas las ideas que se estaban hablando, y me acordé de un párrafo que está en el libro Karma de Annie Besant, que a lo mejor en algún momento sería interesante compartirlo cuando terminemos con todos los libros que se han propuesto, ¿no? Porque es un libro muy bueno. Eh, ella en el capítulo 1, de hecho aquí lo tengo abierto, tiene un párrafo pequeño que resume un poco todo lo que Carolina, Daniel explicaban y los demás sobre los elementales y cómo forman parte de nuestro mundo, ¿no? Y cómo los creamos de cierta manera nosotros. Este párrafo, Annie Besant dice que es parte del libro El mundo oculto de Sinet y que fue tomado de una de las cartas, pero yo me he buscado y buscado y buscado y no sé exactamente qué carta es, así que yo pienso que es una carta a lo mejor que no se publicó, porque ya he descubierto que hay algunas cartas que a lo mejor no se permitieron publicar, y es posible que esta carta forme parte de eso, ¿no? Pero bueno, eso no es ahora el tema, ¿no? Sino leer el pedacito este, si Carolina me lo permite, Claro, Elisa, por que favor, sí, dice compártelo. así: todo desarrollado pensamiento del hombre pasa al mundo interno y asociado, o mejor diríamos, entrefundido con un medio inteligente, fuerza de los reinos elementales, se convierte en una entidad activa que, como engendrada por la mente, sobrevive durante un periodo proporcional a la intensidad del impulso que la generó. Carolina mencionó eso, ¿no? Mencionó todo lo que está resumido ahí. Voy a leerlo otra vez porque es un poquito, dice, todo desarrollado pensamiento del hombre, o sea, el pensamiento que le dedicamos energía, pasa al mundo interno y asociado, o mejor diríamos, entrefundido con un medio inteligente, fuerza de los reinos elementales, se convierte en una entidad activa que, como engendrada por la mente, sobrevive durante un periodo proporcional a la intensidad del impulso que la generó. Así, un buen pensamiento se mantiene como una fuerza activa y benéfica, y uno malo como como un maléfico demonio. De esta suerte, el hombre está continuamente poblando su ambiente, como decía Daniel, con un mundo de su creación, henchido de los brotes de sus caprichos, deseos, impulsos y pasiones que reaccionan sobre cualquier organismo sensitivo o nervioso puesto en contacto con ellos, en proporción de su dinámica intensidad. El budista llama a este fenómeno su skandha, el hinduista le denomina karma. El adepto emite conscientemente dichas formas mentales. Los demás hombres las emiten inconscientemente. Y ahí lo voy a dejar y los invito para que en algún momento compartamos este libro. Gracias, Elisa, súper oportuno y apropiado lo que nos comentaste. Y sí, vamos a ponerlo en la lista de los próximos libros a leer porque es interesante. El karma es un tema que todos deberíamos, por lo menos, básicamente, más o menos conocer y manejar. Gracias, Elisa. Y aquí está nuevamente Mayra, también lo que nos comentaba Elisa, mira, ve, aquí estás. ¿Eh? Todo pasa por esta cadena evolutiva. Primero, fuimos elementales, claro, no nosotros, vamos a aclarar, no Mayra, no Carolina, bueno, ni Mayra ni Carolina porque son ahorita personalidad, nuestra individualidad. Nunca fue otra cosa que humana. Es la mónada pasando por todo esto, pero nuestra individualidad, el momento que se le da a la mente, ya es humana, nunca fue, pero la mónada sí pasó por este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros tres reinos elementales, como nos comentaba Elisa, luego eso va evolucionando, Manvantara playa, descanso, actividad, descanso y asimilación de actividad. Después de muchísimo, muchísimo tiempo, eones, llega a ser una piedra, el reino mineral. Y luego así va. Y luego va hacia el reino vegetal y al animal, al humano, ta, 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 ta. Y así vamos evolucionando hasta el Johannico. Entonces, todo va en un movimiento ascendente, siempre. Podemos estancarnos, sobre todo nosotros en el reino humano. ¿Por qué? Por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, por nuestro comportamiento, por nuestra manera de actuar. Pero siempre hay un avance hacia adelante. ¿Por qué? Porque hablábamos también del impulso monádico. Siempre es para mejorar, claro, son cambios muy, muy, muy lentos.
pero siempre progresivo, siempre en movimiento. Como decimos, una piedra no la vemos moverse, pero ya está llena de átomos y los átomos nunca están quietos, siempre se están moviendo. Entonces, gracias Maida por tu pregunta, gracias Elisa por Un compartirnos momentito, el para aclararse un poquito, bueno, claro, lo que acabas de decir ahorita. El decir, lo que pasa es que cuando empezamos a ver estos diagramas, y hay una creencia, porque yo creo, yo la tenía, y Caro y yo la hemos discutido en varias oportunidades, hasta que uno empieza un poco a profundizar y entender estos estudios. A veces decimos, no, pasamos por el reino elemental, pasamos por el reino mineral, y hay mucha gente, y uno al principio comete el error, dice, bueno, cuando éramos piedra, o cuando fui una piedra, un mineral, o cuando fui un animal. Realmente hemos estado ahí como esencia, pero como dijo Caro, la individualización se alcanza únicamente en el reino humano. Jamás nosotros como seres, una vez llegado al final de nuestra evolución, jamás vamos a poder recordar que fuimos una piedra, un carbón, o fuimos una mata de mango, como dijo Caro, o fuimos un perro o un gato, porque no existíamos como seres individuales, éramos solamente parte de esa esencia monádica que es la que anima todos los reinos inferiores. Realmente vamos a poder recordar nuestra vida desde que alcanzamos la individualización, que si se nos dice que la vamos a recordar desde nuestra primera vida hasta nuestra última vida. Entonces, bueno, a veces todos caemos, bueno, lo comentó Caro, caemos en ese error. Cuando estamos haciendo, a veces pensamos que fuimos animales. Sí, fuimos animales en cierto sentido, como mónada, quizás como esa esencia monádica, lo podemos ver, que estuvimos y pasamos por el reino de animal, porque es parte de la evolución, como bien lo dijo, desde el elemental hasta el Diancho Han, nuestra esencia, que no es nuestra, porque es la esencia que está en todo, la esencia monádica que está en todo, pasó por allí, fue necesaria para lograr en el reino humano la individualización. Es un poquito complicado, yo todavía tampoco lo he entendido muy bien, pero ya he tratado un poco de cambiar esa visión porque al principio sí la tenía y la veía como que yo pasé por todos los reinos, cuando realmente yo no pasé por los reinos como individualidad. La evolución, según esta enseñanza, es un desarrollo progresivo de la facultad espiritual. En el hombre, por ejemplo, tenemos el lento desarrollo de la responsabilidad moral, de un control absoluto de su naturaleza animal, además de un interés cada vez menor por los juguetes de la vida a medida que se va haciendo adulto, aceptando la responsabilidad particularmente por sí misma y manifestando cada vez más sus características verdaderamente humanas de comprensión, preocupación por los demás, altruismo, simpatía, compasión, amor, en resumen, de todo lo que denominamos espiritualidad. Este desarrollo finalmente conduce a unos niveles que trascienden extraordinariamente el del hombre más dotado que podamos imaginar. El hombre se convierte en un ser de un orden totalmente distinto. De este orden son los iniciados y los adeptos a los que nos hemos referido antes. Es un proceso cíclico que va de adentro hacia afuera. Las numerosas y variadas experiencias obtenidas en las reencarnaciones se transforman en facultades mentales y espirituales, lo que lleva al hombre a la perfección espiritual. Aunque el hombre se desenvuelve en el reino humano, es incipiente. Le falta todavía algo para convertirse en un hombre completo. Su conciencia va creciendo y expandiéndose, estableciendo gradualmente un control más eficaz y directo sobre el proceso y va permitiendo al alma retornar a la vida física más sabia y más equipada. Cada ciclo de actividad comienza en el mismo punto donde concluye el anterior, asegurando así la dinámica de mejoramiento que el proceso conlleva.
Lo que es logrado en cualquier etapa es incorporado en la siguiente. Bueno, un poquito hilando con lo que vimos la semana pasada, con lo de los tipos de evolución, en este párrafo, la primera oración creo que es la más importante de todas, ¿no? Donde dice que la evolución, según esta enseñanza, o sea, según la enseñanza de la teosofía o la sabiduría antigua, es un desarrollo progresivo, que es lo que hablaba Caro, es eterno, ¿verdad? Es cíclico, no tiene principio y no tiene fin, y va en diferentes etapas, pero de la facultad espiritual. Entonces, hablábamos de ese día de que había tres tipos de evolución: la física, la intelectual y la espiritual o monádica. Entonces, bueno, tenemos que siempre tenerlo en mente para tanto nuestro desarrollo personal como el desarrollo de la enseñanza, que el principal es ese, el desarrollo de la parte espiritual. Era solamente eso. Gracias, Carlos. El proceso evolutivo es también cíclico. Globalmente es progresivo, pero cada etapa de crecimiento tiene que recapitularse al principio de cada nuevo ciclo, antes de poder progresar de nuevo. Por ejemplo, un bebé recién nacido tiene que manifestar en su nueva vida lo que ha aprendido en términos de carácter de vidas anteriores, antes de poder empezar a desarrollar más sus facultades a través de las nuevas experiencias y de la adquisición de nuevas capacidades. Entonces, este proceso de transformar las experiencias en facultades también puede ser comparado con el proceso de nuestra digestión, en el cual se incorporan a nuestro organismo los nutrientes necesarios para continuar viviendo. Y en cuanto a la recapitulación, podemos compararlo con el periodo de gestación del feto humano, ya que desde el momento de la concepción hasta completar el 7º mes, este feto humano repite en miniatura los ciclos mineral, vegetal y animal. Y solo a partir de los últimos 2 meses, o en esos 2 últimos meses de gestación, es cuando desarrolla su entidad humana, al igual que su desarrollo psicológico es recapitulado posteriormente durante la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, etc. Así también encontramos una lógica a la disposición natural como talentos innatos que trae cada individuo. ¿Algún comentario, alguna pregunta al respecto, Daniel? Me voy a hacer cortito aquí. Aquí nos está hablando también de los procesos globales. Aquí dice globalmente es progresivo, por cada etapa de crecimiento tiene que recapitularse al principio de cada nuevo ciclo. Los que hemos visto en algún momento, que Teosofía se presenta mucho en los esquemas de los globos y las cadenas del sistema terrestre, a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué 7 globos? ¿Por qué hay 7 globos? ¿Por qué hay 7 rondas? ¿Por qué dentro de cada globo hay 7 razas raíces? Tiene que ver con el proceso cíclico de evolución. Y ese proceso cíclico de evolución, como lo dice aquí, son recapitulaciones. Lo vivido en la primera ronda se vuelve a vivir en la segunda, pero en forma de recapitulación y se aprenden cosas nuevas. Igual en las razas, por eso tenemos que vivir en cada raza lo que aprendimos en la primera raza, lo volvemos a ver en la segunda y lo recapitulamos para poder avanzar a la siguiente raza. Y así vamos. Eso es más o menos lo que explica aquí, que es una correspondencia con lo mismo que ocurre dentro del sistema planetario, o sea, dentro del desarrollo del planeta Tierra. Igual ocurre en el ser humano. Son recapitulaciones. Por eso es lo que hablamos antes, que nuestras vidas, ese morir y renacer, son recapitulaciones. Porque venimos siempre con lo que dejamos, lo tenemos que volver a vivir, lo tenemos que volver a tratar de deslastrarnos de lo malo y aprender cosas nuevas. Y cuando volvemos a venir, volvemos a recapitular nuestra vida. Por eso es que hay una creencia, yo antes no lo veía de esa manera,
que dicen que nuestra vida está, cuando naces ya sabes lo que tienes por delante. Y en parte es cierto, porque estamos recapitulando lo que hicimos en la vida anterior, más lo nuevo que podamos aportar en la presente. Gracias, Carlos. No, y lo podemos ver, o sea, en algo tan sencillo que como cuando somos bebés tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a comer solo. Entonces, ¿cuántas veces aprendemos a caminar? ¿Cuántas veces aprendemos a comer solo? O sea, algo tan sencillo y tan básico que podemos comprobar. La información, y aquí pasa con todas las capacidades que tengamos. Bueno, continuamos. Los reinos posthumanos. Los seres que comprenden los reinos posthumanos son, por definición, superhumanos. Desempeñan un papel significativo en el desarrollo y en el gobierno del cosmos. Cosmos con C se refiere a nuestro sistema solar únicamente. Hay que fijarse, sin embargo, en que ellos mismos son los productos del proceso universal. Han tenido que convertirse en lo que son. No fueron hechos así. Ante nosotros pueden parecer dioses. Colectivamente, ciertamente son, y entre comillas nos dice, Dios, pero no constituyen una entidad a la que puede aplicarse ese término. Más allá de ellos, o cualquier cosa o ser manifestado, está lo absoluto, ilimitado, inmutable y verdaderamente infinito. Aquello que se halla más allá del alcance del pensamiento. Los seres superhumanos, todavía asociados con nuestro reino físico, son los maestros de la sabiduría, los sabios, los videntes y fundadores de las religiones. Krishna, Lao Tse, Confucio, Apolonio de Tiana, San Pablo, por ejemplo. La existencia de seres superiores al hombre, tal como le conocemos normalmente, es una base fundamental para nuestro tema. De ellos procede este conocimiento que tenemos de los estados post-mortem. Recordemos que un adepto o un ser de los reinos posthumanos es aquel que mediante el desarrollo espiritual ha alcanzado conocimientos y poderes trascendentales y ha llegado a ser un maestro en la ciencia de la filosofía esotérica. Ellos dirigen y velan el progreso de la humanidad. Encarnados o no, acompañan a la humanidad y a todo ser vivo. Ellos varían infinitamente en sus grados de conciencia e inteligencia. Cuando entremos a esa etapa, lo haremos con la cosecha de nuestras experiencias humanas transmutadas en poderes divinos, con los cuales alcanzaremos esferas más elevadas. Los maestros explican los procesos post-mortem en sus cartas, como veremos en los próximos capítulos. Pero también es importante recatar que los maestros siempre acompañan a la humanidad, mas no pueden intervenir en el karma. Ellos emiten energía y hasta ahí quizás llega su labor, porque ellos no pueden intervenir en el karma de ninguna persona, de ninguna nación, de ningún planeta y sigamos extendiéndonos. Aparte que ese no es su trabajo, ni ellos se van a dignar o a perder su energía en hacer favores personales, por lo menos aquí como lo consideran a veces dioses que les rezan, que les piden, pues entonces ese no es su labor. No es ayudar a una persona como tal, sino es ayudar a la humanidad entera. Gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta o algún aporte? Daniel. Bueno, yo creo conveniente ahorita, todavía no hemos comenzado a ver la explicación de los estados post-mortem, estamos apenas todavía aquí viendo un poquito la base fundamental de lo que es la teosofía y cómo ve la teosofía toda la manifestación, el universo y cómo ve al hombre. Pero sí me parece ahorita importante, porque lo pensé la semana pasada que estuvimos hablando un poquito de estas cosas, que
la teosofía nos ha presentado todo este tipo, refiriéndonos al proceso postmortem, todo este tipo de conceptos y nosotros en nuestro carácter humano, pues vemos las cosas siempre, bueno, no estoy hablando por mí, perdón, estoy hablando por mí porque me sucede a mí en particular también y estoy tratando de verlo de otra manera y por eso hago el llamado, quizás como un punto de observación. A veces vemos este tipo de instrucciones de una manera un poco mecánica. Cuando empecemos a ver los estados post-mortem, vamos a ver la primera etapa, la segunda etapa, la tercera, sucesivamente. E intelectualmente lo vemos como algo mecánico. Pero bueno, hay que hacer la salvedad que fue la manera en que se nos entregó la instrucción, quizás la más fácil para que la pudiésemos entender, pero cuando analizamos todo este proceso y todos los procesos de la naturaleza realmente, porque el mismo de las cadenas y globos que mencioné hace ratito, uno lo ve muy mecánicamente, pasamos del globo A al B, terminamos una ronda, vamos a la otra. Realmente todos estos procesos son procesos metafísicos. Todos ocurren fuera del plano físico. Entonces, nosotros en nuestro estado de desarrollo, en mi caso, en mi estado de desarrollo actual, quizás no tengo otra manera de verlo, sino de una manera mecánica, de una manera prácticamente intelectual. No, quizás de la parte metafísica no lo puedo entender, no lo logro comprender. Pero sí, cuando lo empecemos a ver, hay que ponerlo en dos planos. Esta es la explicación, ¿verdad? Visto desde nuestro plano físico y dentro de nuestro estado intelectual, pero más allá de esto existen otros procesos que quizás están mezclados unos con otros, no los podemos ver como una escala, no los podemos ver como escalones, porque es un proceso completamente metafísico. No sé, por decir un ejemplo, el estado post-mortem lo dividimos en 4 etapas, de repente eso es una sola etapa. O sea, estoy dando un ejemplo solamente como a veces lo llego a comprender ese estado. Bueno, Caro me dice que son 3 allá. Bueno, son tres etapas. Muerte, Camaloque y Debachán, y Renacimiento 4. En 4 etapas. 4. Este, pero es como yo lo llevo a la práctica. Quizás trato de sacarlo de esa parte mecánica, de esa parte de escalones, de esa parte numerada, primero, segundo y tercero, y lo trato de ver como un conjunto. Entonces es un momento, quizás me parece conveniente, para que cuando empecemos a ver ya el trabajo lo tratemos, quizás no en el momento porque lo vamos a estar leyendo, vamos a recibir las explicaciones y es el material que tenemos, pero quizás en nuestros momentos de reflexión podamos tratar de ir haciendo ese trabajo de verlo un poquito más arriba. Si podemos llegar a tratar de ver ese proceso post-mortem como algo que no es nada mecánico, sino que es un proceso natural, quizás como a semejanza lo llevo a como dormirnos y despertarnos. Nosotros cuando nos vamos a dormir no empezamos, voy a dormir, voy a soñar y en la mañana va a sonar el reloj, mi reloj natural y me voy a despertar, sino simplemente nos acostamos a dormir y nos olvidamos de todo lo que está pasando. Entonces a veces el proceso de la muerte es algo muy parecido. Quizás a veces lo estudiamos aquí, vemos las etapas y voy a entrar a cama loca y cuánto tiempo voy a estar en cama loca y cuánto voy a disfrutar de Bachán. Y de repente para nosotros va a ser un dormir y un despertar. Y todo ocurrió, todo tuvo lugar, pero de una manera muy integrada, muy metafísica. Y bueno, pasó la muerte y estamos otra vez aquí en el plano terrestre, otra vez desarrollándonos y tratando de luchar por la vida. Pero es solamente una opinión y un comentario para que lo tengamos en cuenta cuando empecemos el estudio, porque hay una parte donde creo que los maestros lo explican así, no sé si en el libro exactamente lo dicen, pero que no hay que verlo como una manera tan mecánica como se nos entregó la información. Gracias. La vida y la muerte son más que un hecho biológico. Es una doctrina de evolución, es una doctrina de metempsicosis. Entonces, como dice Daniel, es algo más allá de simplemente algo biológico. La economía divina. Y ahora llegamos a otra idea, tal vez muy poco familiar y quizás difícil de aceptar al principio. Es la idea de que en la economía divina nunca se desperdicia nada. Esto se aplica no solamente a las cosas físicas, sino también a las cosas subjetivas de los mundos internos. Existe, por así decirlo,
una memoria universal y una conservación total de lo que es. Los adeptos o los maestros de sabiduría abogan por la conservación y el uso consciente de la energía en todos los aspectos de la vida. Consideran que el cuidado del medio ambiente y la utilización responsable de los recursos son fundamentales para el equilibrio y la armonía del mundo, respetando los ciclos naturales. También implica la utilización de la energía espiritual de manera consciente y en armonía con los principios universales. Implica vivir con principios éticos elevados y cultivar una conexión más profunda con lo divino en todas las áreas de la vida. Mira, yo quería también aquí comentar que en esta parte de la economía divina, ¿verdad? Aplica muy bien el concepto de la física moderna, donde dice que la energía no se pierde, sino se transforma. Y ahí viene entonces también la otra contradicción de algunos científicos donde dicen que hay materia muerta. Entonces, si la energía no se pierde y se transforma, igual sucede con la vida. Entonces, es el concepto de la teosofía donde nos dice que no hay nada muerto, no existe materia muerta. Y basado de ahí, de esa economía divina, nada se pierde. Todo cambia de estado, cambia de lugar, pero siempre va a cumplir una función y va a estar trabajando. Los mundos invisibles. Estas ideas nos llevan a otras ideas. Una es la de los mundos invisibles. Acabamos de usar las palabras subjetivo e interno. Estos términos normalmente pertenecen a la mente, al sentimiento o a la conciencia, que no son fenómenos físicos. Sin embargo, son enteramente reales. Están dentro de la experiencia de cada uno. Son importantes para nosotros, son lo rico que hay en nuestra experiencia interna. Tanto el pensamiento como el sentimiento son facultades humanas. En el capítulo siguiente veremos que para que se registren en nuestra conciencia, tienen que tener una especie de ser, tienen que ser algo, o no podríamos ser conscientes de ellos. Y esto es otra idea importante. Todo en el universo, desde un insecto, una flor, un átomo, un árbol, hasta un hombre o un sentimiento, un pensamiento, un dibujo imaginario, un concepto, un atisbo de ira o una oleada de afecto, es algo, una existencia, ya sea duradera o pasajera. Y su impresión permanece en la memoria universal para siempre. Existen realidades que no percibimos, porque solo tenemos activos los sentidos para el plano físico. Pero que no las veamos no significa que no existen. Recordemos que existen 7 planos donde desarrollamos la conciencia. Un plano es una esfera de acción o campo de energía vibratoria. Tenemos los campos, los 7 son el físico, el astral, el mental, el búdico, el árico, el monádico y el divino. Lo que llamamos manifestación es la proyección a la objetividad desde las realidades internas o desde los reinos internos invisibles y espirituales. Para que algo exista, primero debe ser ideado en los planos sutiles. Entonces, primero tiene que ser pensado para luego existir. Entonces, como nos dice aquí, todo implica vida, desde el universo, desde el insecto hasta un pensamiento. Un pensamiento es una creación mental y tiene vida propia. Y va a tener la energía según el ímpetu con que fue pensado. Y según las otras atracciones que vaya consiguiendo a medida que se va desplazando la luz astral. Porque si yo emito un pensamiento y el vecino piensa lo mismo, se fortalece ese pensamiento. Y así se van formando egregores.
de buena calidad o de mala calidad, dependiendo de la naturaleza y la intención con que se emite. Bueno, que también es importante recordar aquí que todo en la manifestación es molecular. Entonces, claro, a veces decimos, bueno, un pensamiento. Yo no veo un pensamiento, no puedo ver esa energía, no tengo capacidad de verla. Bueno, exacto, no tengo la capacidad de verla. Pero el pensamiento está hecho, eso, de energía. Y la energía está hecha de moléculas, como se nos dice. Y, pues lógicamente, no lo vemos, no lo podemos apreciar con los sentidos porque su campo vibratorio, su fuerza de vibración está por encima de la que puede captar nuestro sentido, bien sea de la vista. eh, y bueno, es lo importante recordarlo en este momento, que es eso, porque todo en el universo está hecho de moléculas. Todo tiene energía, todo tiene vida y todo tiene espíritu. Todo está vivo. Y no como lo dice la ciencia, que solo lo orgánico. La idea de los principios o vehículos. Un corolario de esto es que si es algo, tiene que existir en alguna forma. Debe haber algo que le dé el ser, algo a través de lo cual actúe. Tal vez no sea inmediatamente obvio, pero un ejemplo puede ayudarnos. Supongamos que queremos mover un objeto, como un cubo, por ejemplo. Tenemos que aplicar la fuerza. Pero la fuerza no puede levantar al cubo por sí sola. Necesita un instrumento, una mano o un brazo para poder hacerlo efectivo. La fuerza por sí misma es una simple abstracción y no puede hacer nada sin un medio de aplicación. La misma regla se aplica en los mundos internos. Lo que da efecto a estas cosas, como el pensar y el sentir, se conoce como principio. Veremos que el hombre interno está compuesto de principios. Y anticipando el siguiente capítulo, son estos los que constituyen el alma del hombre, cuyo destino es el tema de este libro. Generalmente el término principio se utiliza para designar los 7 aspectos individuales y fundamentales de la realidad única. Y esto no solo en el hombre, sino en todo el universo. El ego espiritual procura de varios vehículos para expresar conciencia individual y llevar a cabo su proceso evolutivo. Pero como dice el texto, en un capítulo más adelante, pues nos explicará y nos entenderemos sobre la constitución septenaria del mundo. La vida y la muerte inseparables. Estudiando el tema de la muerte, descubrimos pronto que esta es inseparable de la vida. Tal vez hasta ahora la hemos visto como el fin de la vida. Tal vez hemos conocido su terrible finalidad, especialmente en nuestros duelos, cuando aquellos que, en términos de la vida normal y todo cuanto eso significa, se han alejado de nosotros. Sabemos que nuestro ser querido de alguna manera ha dejado su cuerpo para siempre y que lo que se ha ido era la verdadera persona. Nos quedamos con un cadáver, con una cáscara vacía. Vamos ahora a ver qué le ocurre a la persona que acaba de morir, tanto en cuanto a sus principios como a sus experiencias. Son necesarios unos cuantos conceptos fundamentales más antes de poder comprender, aunque sea de un modo mínimamente razonable, los procesos que hay después de la muerte. La vida y la muerte son parte del ciclo natural de la vida. Es un ciclo continuo de evolución espiritual. La muerte es una transición hacia otro estado de existencia, por lo que son etapas complementarias en el proceso de desarrollo espiritual. ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? ¿Pregunta? Aquí podríamos
acotar lo que nos comentaba antes Daniel, de la similitud que existe entre la muerte y el sueño. Más se dice que son primos, porque hacemos lo mismo. Lo que pasa en ciclos de tiempo diferentes. El sueño es un par de horas. La muerte, entre comillas, es muchísimo más tiempo, que también lo veremos más adelante. Ese tiempo también va a influir, dependiendo de nuestras acciones, lo que hemos hecho en la vida cuando estamos físicamente, porque ese sería el mundo de los efectos. Aquí el mundo de las causas, pero en eso nos vamos a entender, el libro nos lo va a explicar más adelante. Daniel, adelante. Solo un momentito, ¿cómo era que se llamaba este apartado? La vida y la muerte inseparables. Quizás como lo vamos a ver en el libro y como lo está enfocando también, la vida y la muerte como la conocemos naturalmente en el ser humano. Nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? Como dice la biología. Pero hay un proceso también, como lo dice aquí, de vida y muerte inseparable, que nosotros quizás no lo percibimos en nuestro organismo. Se nos dice en la enseñanza oculta que nuestro ser cambia por completo cada 7 años. ¿Cómo funciona eso? Bueno, sigue siendo la misma persona, yo sigo siendo el mismo Daniel, cuando tenía 7 años, cuando tuve 14 y después 21, era la misma persona. Pero desde el punto de vista oculto, se dice que todo nuestro ser, eso como lo dije, cambia cada 7 años. ¿Qué quiere decir? Vamos a llamarlo organismos, células, por no ponerle un nombre, voy a decirle organismos para no ponerle un término técnico de la biología porque no lo manejo claro, pero vamos a llamar que nuestros seres internos, nuestros organismos internos que forman el cuerpo físico, ¿verdad? Ellos sufren, vamos a llamarlo de esa manera, una muerte. Es gradual y se generan por un lado otros nuevos seres, otros nuevos organismos que van a conformar el nuevo cuerpo físico, ¿verdad? Cada 7 años, es un proceso gradual y está conviviendo, como dice aquí, la vida y la muerte dentro de nosotros mismos que no lo podemos ver. Sabemos que no hay muerte, esas células, esas energías, esas moléculas, esos átomos que conforman nuestro cuerpo físico, cuando nos abandonan pasan a otro plano, a cumplir otra función, pero se han generado unos nuevos y los viejos han salido. Pero esa vida y muerte que son inseparables, la llevamos todos los días en nuestra vida dentro de nuestro organismo, pero no somos, ¿cómo se dice? No somos conscientes de ello. Entonces, es a veces un poquito difícil tratar de entenderlo cuando uno se lo dice, bueno, o sea, es imposible, o sea, yo soy el mismo, ¿no? Realmente es el proceso que si lo vemos desde un punto de vista práctico es lo que se llama envejecimiento. Cada día y cada año hay un cambio en nosotros, es un día más hacia la muerte final, hacia el proceso final de esta vida, de esta encarnación, y un día perdón, como dije, un día más hacia la muerte y un día menos hacia la vida. Entonces, eso quizás es lo que quiere decir aquí el autor, lo enfoca de otra manera, lo está enfocando con los procesos post-mortem, pero también en la doctrina oculta se nos dice así, que cambiamos cada 7 años y bueno, no lo percibimos, pero así funciona. Sí, así como las células del estómago dice que cada 4 días cambia, así va cambiando lo de todo el organismo. La ley universal. No hemos mencionado la ley universal como tal, pero hemos visto parte de sus aspectos. La evolución, la alternancia y los ciclos. Ahora tenemos que extender nuestra visión para incluir la idea de causa y efecto. De acuerdo con la ley, cada efecto, y eso significa todo lo que es, todo lo que ahora existe, es el resultado de causas anteriores. En nuestras ideas sobre la ley y este aspecto de causa y efecto, hemos de captar también la idea de que hay mundos o reinos de causa, como nuestra vida aquí. Y hay mundos o reinos de efectos después de la muerte,
que están condicionados solamente por el mundo de las causas. Todo cuanto hacemos, pensamos o decimos ahora es una causa en ese sentido. La cadena de la causación es infinitamente compleja y sus acciones infinitas. Se halla mucho más allá de la comprensión del hombre. Pero podemos verla ejemplificada en simples ilustraciones. Si frotamos la cabeza de una cerilla sobre una superficie abrasiva, la cerilla se enciende. Esto parece una simple combinación de causa y efecto. Si lo examinamos, sin embargo, demuestra lo compleja que es la actuación de la ley. Las cerillas tuvieron que inventarse. Los ingredientes que forman la cabeza de una cerilla tuvieron que componerse, mezclarse y aplicarse al páramo de una cerilla. Las cerillas tuvieron que ponerse a nuestra disposición mediante el transporte, la tienda, el dependiente, etc. Necesitamos el dinero suficiente, etcétera, etcétera. Debido a esta complejidad, es posible que no podamos ver cómo va a actuar la ley en casos específicos. Por ejemplo, y de una manera desconocida para nosotros, nuestras cerillas pueden haberse guardado en un lugar húmedo y el resultado esperado al encender una de ellas va a ser distinto. La ley no habría dejado de actuar. Simplemente habríamos estado ignorantes de todos los factores implicados. Otro aspecto importante de la ley es el papel que desempeña en el ajuste y la armonización. El universo actúa según la ley en todos sus departamentos. Todo está sujeto a la ley. Es esta ley que el cosmos preserva el equilibrio entre las poderosas fuerzas que actúan sobre los cuerpos celestiales a escala macrocósmica para mantener una estabilidad relativa y la que opera dentro de los átomos de la materia física a nivel microcósmico. Este interjuego maravilloso en todo el esquema global es la clave de la autopreservación del universo. La ley actúa no solamente a nivel físico, sino también en los mundos internos, subjetivos para nosotros, donde su actuación tiene un elemento moral. En términos de consecuencias, los motivos de un nombre son más importantes. El nombre oriental ahora corrientemente usado en Occidente para la ley es karma. Veremos lo importante que es un conocimiento de su actuación para nuestra comprensión de lo que ocurre después de la muerte. Karma significa acción. Metafísicamente es una ley de la naturaleza que se encarga de ajustar cada efecto a la causa correspondiente. Por lo tanto, es la ley de justicia universal. Es la raíz de todo lo que tiene orden en la vida. El karma no crea ni designa nada. El hombre es quien traza y crea las causas y la ley kármica ajusta los efectos, devolviendo la armonía a lo que sea desarmonizado. Y su desconocimiento no lo privará de consecuencias. Más adelante vemos cómo el karma va a influir en todos los procesos cosmóticos. Bueno, es lo que regula todo en nuestra vida. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, por eso el karma, como lo titula esta parte aquí, es la ley universal. De ahí parte la manifestación del universo. El universo en que estamos viviendo es la causa, el efecto, perdón, de un universo anterior. Entonces, por eso es la ley universal. Rige desde la manifestación hasta el ser más pequeño que actúa dentro del universo. Nadie se escapa del karma. Nadie se escapa. Y todo está regido por el karma. Lógicamente, como aquí dice, pues en el hombre actúa como con la contraparte del elemento moral, porque somos los que tenemos
la mente y somos a través del libre albedrío los que decidimos las acciones, sean buenas o sean malas. Que el resto de los reinos realmente es una piedrita, no tiene conciencia, no tiene mente sobre la cual actuar y pues bueno, lo hace porque lo tiene que hacer y su naturaleza se lo obliga. Pero nosotros como seres humanos, pues tenemos la responsabilidad sobre nuestras acciones y sobre el karma que genera. De esa manera, el libro más adelante hay un capítulo específico sobre el karma. Ahí haremos un poquito más. Silvia, ¿tú querías comentarnos algo? No, Ah, ok. Y creamos karma no solamente en el plano físico, también en el plano astral y en el plano mental. Plano físico a través de nuestras acciones, en el plano astral a través de nuestras emociones y en el plano mental a través de nuestros pensamientos. Tenemos también que cambiar la idea que algunas personas erróneamente tenemos de que el karma es negativo. El karma no es negativo. Es justicia universal, simplemente armoniza lo que se desarmonizó. No es ni bueno ni malo. Es simplemente un ajuste. Entonces, es necesario introducir todas estas ideas, aunque sea esbozándolas, para demostrar que nada, ni siquiera la creación, es arbitrario. Es decir, que nada ocurre por antojo de un creador. Más bien, todo lo que ocurre está de acuerdo con la ley. Todo el proceso secuencial es uno de ley, de causa y efecto. La ley es inteligente y abarca no solo la retribución, sino también la recompensa. Considerar que la ley es la más alta divinidad estaría de acuerdo con la enseñanza. En su acción es inexorable. En nuestros términos humanos, a Dios no se le engaña, porque lo que un hombre siembra, aquello recogerá. Esto lo dice la Biblia. Esta es verdaderamente la ley que en la literatura oriental y en todo este libro se reconoce como karma. Veremos de qué manera se aplican todas estas ideas a nuestra vida después de la muerte. Como seres humanos, actuamos en tres planos. En el plano físico, en el plano astral y en el plano mental. Y en cada uno de ellos generamos causas para el karma individual y para el karma colectivo. Además, el karma no se elimina en una sola encarnación, sino que nos es adjudicado en cada encarnación el karma que seamos capaces de soportar. ¿Algún comentario, pregunta, aporte? Continuamos. Por el subtítulo, la creación. Estoy como torcida. Sí. La creación. Otra nueva idea necesaria para nuestra comprensión del más allá trata de lo que se suele llamar la creación. Estamos acostumbrados a la noción de que si algo existe desde un universo a un hombre, de alguna manera tiene que haber sido creado o producido. Y asociamos la idea de un creador. Para muchos de nosotros, cuando pensamos en términos cósmicos, ese creador es Dios. En nuestro estudio actual, tenemos que mirar la idea desde un nuevo punto de vista. ¿Qué queremos decir con la palabra creación? ¿Es una producción de algo a partir de la nada? ¿Sería realmente sostenible una idea así? Por ejemplo, ¿realmente los padres crían a sus hijos o inician un proceso con todos sus elementos ya existentes en sí mismos? ¿Y no está incluso ya establecido ese proceso? Ciertamente no lo inventaron ellos, ni tampoco pueden diseñar los rasgos ni el carácter que tendrán sus hijos. ¿Pueden los productores entonces considerarse creadores?
Vista así, la creación natural no es realmente lo que podemos haber pensado. Las creaciones hechas por el hombre, como las obras de arte, los edificios, los barcos, etc., ciertamente parecen haber sido diseñados y fabricados por alguien, pero el producto final no salió de la nada. Y volvemos a preguntar, ¿qué es la creación? En teosofía no hay creación, hay preexistencia. Todo en el universo es increado, eterno, con una naturaleza periódica. Como dice el texto, no se puede crear o producir algo de la nada o dar ser a lo que antes no lo tenía. La palabra Dios fue inventada para denominar la causa desconocida de aquellos efectos que el hombre ha admirado o ha temido sin comprenderlo o sin entenderlo. La teosofía rechaza la idea de un Dios personal que posee atributos de una persona. Para ella, lo que llamamos Dios, deberíamos llamarla ley. Es algo incomprensible para la mente humana. Lo eterno, el espíritu. En este nuevo concepto de las cosas, se postula que detrás de todas las cosas creadas hay algo eterno, algo absoluto que siempre es. Esto es existente por sí mismo. Sin embargo, no solo es la raíz de toda sustancia en el universo, sino que también tiene un aspecto de la vida en el que el principio de la conciencia está inherente. Es la raíz misma u origen del ser. De ello surge toda la vitalidad o animación de cada cosa o ser en el cosmos, cosmos con C, que se refiere a nuestro sistema solar. Y en su aspecto como memoria está el origen del diseño y la forma en la naturaleza. Tiende a reproducir lo que era antes en otros mundos. Todo, por lo tanto, tiene dos aspectos. Uno es la sustancia o materia para darle forma. Y el otro es el estado consciente o conciencia. Estos son rudimentarios en los niveles inferiores evolutivos, pero se van haciendo complejos a medida que la escala del ser va ascendiendo. En este concepto, por consiguiente, todo está vivo en el esquema global cósmico. No hay materia muerta y todo, incluido lo que se llama sustancia inorgánica, es consciente en su propio grado. Este algo original que hay detrás de toda existencia es dual y tiene los aspectos de la materia y de la conciencia. Esta última puede considerarse simplemente como la energía inherente en los átomos de la materia. En las enseñanzas estamos considerando que se llama espíritu. Y en este sentido, todo es espiritual en su naturaleza esencial. Toda materia, visible o invisible, es septenaria y además tiene una parte eterna, el espíritu o ideación cósmica, y una parte periódica, la materia o lo que nos llama aquí el texto, la sustancia. El espíritu es noumenal y la materia es fenomenal. La materia es el vehículo del espíritu. Son en realidad lo mismo, pero en diferentes polos. Al respecto, Einstein dijo, y cito,
La materia es el espíritu reducido al punto de visibilidad. Cierra la cita. Además, existe conciencia en toda materia de acuerdo a su propia especie o plano. Por lo tanto, como dice el texto, no existe materia muerta. En todo hay luz, hay vida, hasta en una piedra, porque ella está compuesta de átomos. Y aunque parecen estar inmovibles o inertes, también están activos y en movimiento. Solo que son tan densos y su movimiento es tan lento que no lo percibimos. Y la materia es un estado necesario para la evolución. En otro sentido, el espíritu es todo potencialidad. La evolución es el proceso por el que esta potencialidad se actualiza, se hace manifiesta o expresa. Recordemos que la evolución consta de una vida que se desarrolla pasando de una forma a otra, almacenando en sí misma las experiencias que adquiere a través de dichas formas, y además esta evolución no es producto de una serie de circunstancias fortuitas, sino que es un proceso dinámico, activo, periódico y que sigue un orden. Adelante, Daniel. Bueno, quería solamente hacer un pequeño, bueno, un agregado aquí. Cuando se lee que dice la evolución es el proceso por el que esta potencialidad, o sea, el espíritu se actualiza. Lo que yo entiendo que quiere decir es que el proceso evolutivo, como dijimos, viene, la forma es preexistente, la materia es preexistente, el espíritu es preexistente, de cada ciclo a ciclo se va actualizando. Esa que era el espíritu de un Manvantara anterior, ¿verdad? Una vez que termine esa cadena o ese globo o el ciclo, lo que sea, viene nuevamente, pero la palabra que utiliza aquí es actualizada, suena un poquito quizás extraño, dice, no sé qué otra se puede utilizar, quizás se puede utilizar una mejor, pero ese que se actualiza suena mucho como un programa de computación, algo así, y de repente se mezcla, ¿no? Pero se desarrolla, crece. no, es que la palabra quizá lo correcto sería actualizada, porque lo que estamos diciendo viene de otro proceso anterior con todo lo que recogió, y en el nuevo viene a recobrar nuevas cosas y a incluir nuevas cosas al proceso evolutivo. Entonces, bueno, se va a actualizar, sí, quizás es la palabra, pero creo que no sé si me expliqué, pero por ahí va el sentido, ¿no? Sí, se entendió. Gracias. Ángela, adelante. Sí, Daniel, acuérdate que en una de las cartas el maestro dice de que los espíritus planetarios, que son muy diferentes a ellos mismos, hay unos espíritus planetarios nectos que les toca una tarea. Ellos colocan en cada Manvantara una semilla, o sea, ideas nuevas, dice el maestro allí, para que en ese Manvantara se tiene que elaborar esa idea, o sea, en cada Manvantara se actualizan, como dices tú, se actualizan ciertos esquemas nuevos. Exacto. Porque entonces sería una cosa, como dijéramos, repetitiva, estática, ¿no? Exacto. Repetitiva, estática. Exacto. Y no es así porque hay evolución de Manvantara en Manvantara con nuevas ideas. Como nosotros, cuando a veces tenemos una idea y dice, ay, esto me parece, y tal vez nunca lo había pensado antes, ¿verdad? Así es. Ok, gracias. Así es. Gracias. Gracias. Para nuestra mente finita, el universo debe aparecer como infinito, tanto en extensión, de acuerdo con nuestras ideas corrientes de la magnitud, como en profundidad, en términos de interioridad o subjetividad, con respecto a nuestras percepciones objetivas corrientes. Los reinos internos son invisibles y abstractos, provistos de poderes, de cualidades, etc. Es de estos reinos internos y espirituales
desde donde se proyectan a la objetividad las cosas físicas, con su naturaleza y sus características. Este es el verdadero proceso de lo que se llama creación. Entonces, podemos ver el universo como el punto central del que todo ha surgido y hacia el que todo gravita. El universo es un contenedor. Nuestro universo, como comentamos anteriormente, es solo uno de un número incontable de universos. En cuanto al objetivo y a lo subjetivo, cuando vemos algo físico, existe antes algo metafísico. Es como comentaba Daniel, la idea es preexistente antes que la manifestación en materia. Entonces, estudiando la materia nos da la posibilidad de, viéndolo de abajo, ver lo de arriba, que como es arriba, es abajo. La materia refleja la luz de la divinidad. Vamos con el subtítulo, las potencialidades del espíritu. No está dentro del ámbito de este libro explicar con detalle de dónde vienen las formas, los contornos y el color de las cosas. Pero para decirlo brevemente, son las manifestaciones de alguna de las potencialidades inherentes del espíritu. Son los resultados acumulados de la experiencia actualizada de las cosas vivas. Los resultados agregados de sus breves periodos de existencia física. Como todo lo del cosmos con C incluido soy. Sabemos que cuando se refiere al sistema solar, el cosmos con C, como todo lo del cosmos está vivo, hay seres en estos mundos normalmente invisibles para nosotros. Estos seres también tienen su experiencia y son cambiados por ellos. Ellos también evolucionan. A niveles inferiores, estos seres son las entidades elementales, con minúscula, conocidos como los elementales en mayúscula. El proceso evolutivo comienza en el reino elemental, que se refiere a los seres que están por debajo del reino mineral en el esquema evolutivo, que ya hemos visto con frecuencia anteriormente. Frecuentemente, los elementales se les clasifican únicamente en fuego, en aire, en agua y tierra, pero esta es una clasificación incompleta, pues no cubre todas las clases de este reino que son incontables. Se puede comprender mejor viéndolas como fuerzas de la naturaleza que responden a las vibraciones causadas por los pensamientos, sensaciones y por los deseos. Lo importante que tenemos que aprender de ello es que no hay ninguna cosa que ocurra a nuestro alrededor, no importa lo que sea, que no atañe a los elementales, porque ellos constituyen una parte necesaria de la naturaleza. El lugar de los valores humanos. Un peligro de la explicación del tipo que damos aquí es que puede parecer que omitimos prestar alguna consideración a los verdaderos valores humanos de la amabilidad, del amor, la compasión, la piedad y de todo cuanto constituye el contenido significativo de nuestra vida. Pero este no es el caso, porque la riqueza de la vida, su belleza, las delicias de la forma, del color, nuestras cosas habitualmente favoritas, nuestras asociaciones con las personas, hechos y lugares, incluso nuestros esfuerzos, esperanzas, desilusiones, etc., son la vida misma. Nuestra vida consiste en esta riqueza de recuerdos, respuestas, apreciaciones, todo el contenido de nuestra vida interna. Y es todo lo que determina la naturaleza de nuestra vida después de la muerte. La vida humana, con sus vicisitudes, con sus sufrimientos, ha sido apropiadamente llamado un campo de entrenamiento, la escuela de la vida, en la cual la lección principal a aprender es la eliminación del egoísmo en todas sus formas. Varios niveles de existencia.
Otro concepto básico, suplementario al de los reinos internos subjetivos, es el de que comprenden una serie de distintos niveles o de que operan de distintas formas. Primeramente, hay 7 de estos niveles. Se consideran a menudo como planos de existencia o como modos de conciencia, o como el hábitat de entidades que funcionan en ellos, desde el nivel físico al más alto nivel espiritual. Un plano es una esfera de acción de una fuerza determinada que está compuesta de materia correspondiente a dicho plano. Según la teosofía, estamos compuestos de 7 tipos básicos de materia o 7 diferentes tipos de planos que están entremezclados en cierto modo, pero independientes uno de otro y conservando cada uno un estado esencial y vibratorio distinto. Entonces nos hablan del plano físico, el plano astral, el plano mental, público, átomico, monádico y esferas de causa y efecto. Relacionada con el concepto de los distintos niveles, hay otro concepto según el cual hay esferas alternas de existencia. Esferas de efectos que están condicionados por lo que ocurre en las esferas de las causas. Por ejemplo, mucho de lo que soñamos está condicionado por nuestra experiencia en la vida diaria y por nuestras reacciones ante ello, tanto emocionales como mentales. Nuestro mundo de los sueños, en este caso, es un mundo de efectos con respecto a nuestro mundo causativo de actividad diaria. Normalmente, cuando estamos en un estado de sueño, no sabemos lo que estamos soñando y no podemos alterar el curso del sueño. A ese nivel, el estado de sueño es uno de efectos y además, cuando estamos en él, no podemos alterarlo ni hacer nada, conscientemente o no, para afectar al mundo real. Los maestros nos dicen que hay mundos similares de causas y de efectos a nivel cósmico. Cuando la vida de un planeta se acaba, su periodo de actividad de causas queda entonces terminado y empieza un periodo de inactividad o descanso, un estado de efectos. Estos mundos de efectos se denominan a veces las esferas intermedias que hay entre las esferas de existencia activa y causativa. Los sueños están generalmente asociados con situaciones que vivimos o experimentamos en el estado de vigilia y o programas que vemos, música que escuchamos, las preocupaciones que tengamos, etc. Así que, como dice el texto, son un efecto de las causas que lo formaron en el estado de vigilia. El estado de vigilia es el de la causa, el del sueño en este caso, el de los efectos. Ciclos de vida y muerte. Partiendo de la información precedente, tendría que ser posible ahora ver que la historia de los estados post-mortem refleja, entre otras cosas, la ley de alternancia, con sus ciclos de vida y muerte continuamente repetidos. El renacimiento o la reencarnación es la culminación de los procesos que hay después de la muerte. Nuestra muerte y después nuestro regreso al nacimiento, la reemergencia desde el estado del no ser, desde nuestro punto de vista físico, con todas las características personales que poseemos entonces, son acontecimientos dentro de una cadena continua. Como veremos, nuestra vida personal actual es mucho más padre y madre de nuestra próxima vida de lo que serán nuestros futuros padres y madres físicos. Nosotros con nuestras acciones, con nuestras emociones y con nuestros pensamientos, a través de la ley del karma, estamos cosechando nuestro futuro, las condiciones de las próximas encarnaciones. Esa es la herencia que nos dejamos a nosotros mismos. Resumen. Para resumir, en este capítulo hemos introducido muchas ideas esenciales para comprender los procesos post-mortem descritos en este libro.
Tienen una gran riqueza de asociaciones y su contemplación abre un gran panorama para la comprensión. Tal vez la más importante sea la del universo como una unidad viva que necesariamente nos incluye a cada uno de nosotros. El corolario de esto es que todo lo que hay en el universo está vivo, es realmente una vida. No existe la materia muerta. Todo siente en su propio grado. En etapas posteriores de desarrollo de estas vidas, a medida que se va ascendiendo en cada reino, la simple sensibilidad se transforma en lo que conocemos como conciencia, hasta que el hombre se convierte en la autoconciencia y alcanza la conciencia no solamente de su entorno, sino también de él mismo en ese entorno. Todo lo que hay en un universo viene y va. Es la ley de los ciclos. Incluso el universo mismo se manifiesta periódicamente. Pero la duración de sus periodos de actividad y descanso son inimaginablemente largos en términos de nuestros años terrenales. Cada ciclo de existencia, por razón de la experiencia acumulada, es superior, es decir, se halla más avanzado en el camino hacia la perfección que el anterior a él. Este es el proceso de la evolución. Todo está en un proceso, en un estado de interminable cambio progresivo. Este proceso cósmico es eterno. La vida, en este sentido, es eterna. Como las cosas necesariamente vienen y van de acuerdo con esta ley cíclica, la vida y la muerte constituyen un ciclo y son inseparables. La muerte es el desecho de unas formas que han cumplido con su propósito temporal, puesto que su proceso de envejecimiento irreversible tiene que cobrarse inevitablemente el viaje. Con la desaparición de las formas, es decir, de nuestro cuerpo físico, la vida entra en un estado de no ser, pero no cesa. Las múltiples funciones de la naturaleza, en un sentido totalmente comprensivo, son todas de acuerdo con la ley universal. La ley tiene varios aspectos. Los principales son alternancia cíclica, causa y efecto, ajuste continuo, la preservación del equilibrio, armonización, movimiento perpetuo, cambio continuo, progresivo desarrollo, el desarrollo de la potencialidad infinita. El cambio es forjado por la experiencia. Todo en el cosmos está aprendiendo a cumplir una función todavía superior. La vida una, en sus múltiples formas, va ascendiendo a través de los reinos. La culminación de este proceso en la Tierra es el hombre. La humanidad se está graduando para pasar a la superhumanidad. Este es el propósito de sus numerosas existencias sobre esta Tierra. Este logro inmenso no podría hacerse posible en una sola vida. Se necesitan muchas vidas. Y esta es la razón principal de la vida sucesiva o reencarnación. Lo que reencarna y cómo la experiencia de cada vida se asimila y se acumula en cada individuo es el tema de este libro. Dado que la humanidad está constituida de individuos, su progreso puede venir solamente a través de cada una de sus unidades componentes. Y cada uno de nosotros es una unidad. ¿Acaso nosotros, por consiguiente, no tenemos una gran responsabilidad, no solo por nosotros mismos, sino por toda la familia humana? Esta es una idea importante que resulta de este estudio, probablemente la más importante que podamos tener nunca. La gran doctrina, su terminología. Este capítulo introduce las ideas sobresalientes de la gran doctrina en cuanto a su relación con los estados post-mortem, pero en los extractos de la literatura citada en capítulos subsiguientes, los maestros usan palabras y términos poco familiares. Si se explicaran estos términos dentro del texto, se rompería la narración.
pero muchos de ellos se encontrarán en el glosario teosófico y también existe información adicional en el apéndice. Más allá de las existencias finitas y causas secundarias de las leyes, ideas y principios, hay una inteligencia o mente, principio de los principios, idea suprema en que se apoyan las demás ideas, monarca y legislador del universo, substancia primordial de que todas las cosas proceden y a qué deben su existencia, causa primera y eficiente de todo orden, armonía, belleza, excelencia y bondad, que hiende el universo, a la que llamamos el supremo bien, el Dios de los dioses. No es la verdad ni la inteligencia, sino Padre de ambas. Platón. Isis sin velos. Pues la humanidad es la gran huérfana, la única desheredada en la tierra, amigo mío, y el deber de todo hombre capaz de un impulso desinteresado es hacer algo, por pequeño que sea, por el bienestar de ella. Carta de los Mahatmas. KH. Muy bien, ahora es mi turno y procedemos con la invocación universal. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás.